A continuación, estimados estudiantes, vamos a desarrollar uno de los temas tratados en nuestras sesiones de aprendizaje que corresponde a funciones. Con algunos ejemplos sencillos y prácticos, esperamos poder complementar lo tratado en clase. Con frecuencia en nuestra vida diaria observamos fenómenos que pueden ser expresados como función de una variable. Por ejemplo, el importe a pagar del recibo de energía eléctrica está en función de los kilovatios hora utilizados. Observemos, jóvenes, el siguiente recibo de luz. Vemos que al final tenemos el importe o total a pagar. Y acá en la parte superior observamos la cantidad de consumo en kilovatios hora de energía eléctrica. ¿De qué va a depender este importe a pagar? Este importe va a depender exactamente de cuánto nosotros vayamos a consumir. A mayor consumo de kilovatios hora, mayor será el importe a pagar. Por ello podemos decir que el importe a pagar depende de la cantidad de kilovatios hora utilizados. Observemos, jóvenes, lo siguiente. Tenemos I, que para nosotros va a representar el importe a pagar, y Q, que representa la cantidad de kilovatios hora utilizados. ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos decir que I depende de Q. I es una función de Q. Nótese, jóvenes, que para nosotros I va a representar la variable dependiente y Q va a representar la variable independiente. ¿Por qué decimos que I es la variable dependiente? Porque esta variable I depende de la cantidad de kilovatios hora utilizados. A mayor cantidad de consumo de energía, mayor será el importe a pagar. A menor cantidad de kilovatios de energía utilizados, menor será el importe a pagar. Podemos decir también, jóvenes, que en esta relación funcional existe una relación directa entre las variables. Cuando una aumenta, la otra aumenta. Cuando una disminuye, la otra disminuye también. ¿Cómo podemos representar a una función? Una función, jóvenes, podemos representarla de manera verbal mediante palabras. Por ejemplo, el importe a pagar del recibo de energía eléctrica está en función de los kilovatios hora utilizados. Aquí, jóvenes, si bien está expresado en forma verbal, podemos observar que el importe a pagar de la misma manera es la variable dependiente y la cantidad de kilovatios hora viene a ser nuestra variable independiente. Otra forma de representar una función es la forma numérica. De esta manera podemos expresar nuestra función a través de una tabla de valores. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando, tenemos dos variables: la cantidad de kilovatios hora y el importe a pagar. Sabemos que Q es la variable independiente y que I es nuestra variable dependiente. Observemos, jóvenes, lo siguiente, ¿no? A medida que le damos valores a Q, en este caso, si no consumimos energía eléctrica, el importe a pagar es 10.80. Si consumimos 30, el importe a pagar es 27 y así sucesivamente. En el caso de nuestro ejemplo, en el recibo, cuando el consumo es de 107, el importe a pagar es de 68,50. Observemos, jóvenes, este caso y tenemos ahí, ¿no? Cantidad 107, importe a pagar 68,5. También podemos representar a una función a través de un conjunto de pares ordenados. Para el ejemplo que estamos trabajando, obsérvense, jóvenes, acá tenemos la función f. Y acá tenemos como elementos, tenemos diferentes pares ordenados. En estos pares ordenados, la primera componente de cada par nos representa la cantidad de consumo de energía eléctrica. Y la segunda componente representa el total o importe a pagar. Por ejemplo, en el caso de este primer par,
Si el consumo de energía eléctrica es 0, o sea, no se consume nada, el importe a pagar es 10,8. Si consumimos 30 kilovatios hora, el importe a pagar es 27. Y así para cada caso. Podemos también, jóvenes, si tenemos representando una función a través de los pares ordenados, podemos también encontrar el dominio y el rango. Para nuestro caso, el dominio va a estar dado de la siguiente manera. Va a estar dado, jóvenes, por las primeras componentes de la función. En este caso, por 0, 30, 90, 107 y así sucesivamente. Ahí tenemos. Primer elemento del dominio 0, 30, 90, 107, 120 y 150. ¿Y cómo lo podemos representar eso? De la siguiente manera. Dominio de F entonces va a ser cada uno de estos elementos que hemos señalado. ¿Podemos encontrar el rango? También podemos encontrar el rango. Observe, ahí tenemos nuestra función representada por pares ordenados y la segunda componente de cada par va a ser un elemento del rango de la función. En este caso tenemos 18, 27, 59, 30, 68, 50, 75, 5 y 91, 7. Y lo podemos representar de la siguiente manera, ¿no? Rango de F igual, y acá están todos los elementos que hemos identificado. Otra forma de representar a una función es el diagrama sagital. Observemos a continuación lo siguiente. Tenemos acá dos conjuntos. A este primer conjunto, cuyos valores son los valores de Q, para nuestro ejemplo, las cantidades de consumo de energía eléctrica, y este segundo conjunto denominado I, que viene a ser el importe a pagar de jóvenes. Observemos que en estos dos conjuntos existe una relación funcional. Para cada elemento de Q le corresponde un valor de I. Si el consumo de energía eléctrica es 30, le corresponde 27 soles. A un consumo de 90 le corresponde 59,30. A un consumo de 107 le corresponde 68,50. A este primer conjunto se le denomina conjunto de partida. Y a este segundo conjunto se le conoce también como conjunto de llegada. Obsérvese que para nosotros este primer conjunto, o los valores de este primer conjunto, corresponden a los valores de la variable independiente Q. Y los valores de este segundo conjunto corresponden a los valores de la variable dependiente I. ¿Cómo denominamos, jóvenes, a los valores que toma la variable independiente? Se le denomina dominio de la función. Y a los valores que toma la variable dependiente, en este caso I, se le denomina rango de la función. Entonces, en este diagrama también podemos identificar el dominio y el rango. Obsérvese, dominio. El dominio de la función f va a estar dado entonces por los elementos 0, 30, 90, 107, 120 y 150. Y el rango de la función va a estar dado por los elementos del conjunto de llegada, en este caso 10,8, 27, 59, 30, 68, 5, 75, 5 y 91, 7. Y lo representamos de esta manera. Otra forma que tenemos para representar a una función es la forma algebraica, por medio de una fórmula explícita. Observemos aquí lo siguiente. I, como función de Q, es igual a 1083 más 0.59Q. Observemos acá, jóvenes, que en esta función lineal, porque las variables tienen exponente como exponente la unidad, observen, jóvenes, que I depende de Q. I está en función de Q. Si nosotros le damos valores a Q, de hecho vamos a obtener diferentes valores de I. Por ejemplo, en los cuadros anteriores que hemos mostrado, habíamos dicho, si no consumimos nada, o sea, cuando Q es 0, ¿cuánto le importa pagar? 10,83. ¿no? Entonces, si Q es 0, observen, si ponemos el Q acá 0, multiplicamos por esto, este término va a ser igual a 0. Por lo tanto, el importe a pagar va a ser 10,83.
la pregunta es: ¿y cómo podemos pagar 10 soles 83 si nuestro consumo es cero? Bueno, lo que pasa es que en el recibo siempre hay un cargo fijo que se hace, que está compuesto por un lado por el pago por alumbrado público y otros conceptos que se pagan así no se consuma. Eso quiere decir que si nosotros no consumimos nada, igual tenemos que pagar un promedio de 10,83 mensual, para nuestro caso. En el ejemplo habíamos visto lo siguiente: el consumo en nuestro recibo indicaba 107 kWh, ¿no? Ese es el consumo, entonces este es el valor de Q. Si nosotros reemplazamos este valor de Q, este 107, en nuestra fórmula, lo que vamos a obtener es el importe a pagar para este nivel de consumo. Observen ustedes, el I de 107 va a ser entonces igual a 1083 más 0,539Q. En este caso Q es 107. Al operar tenemos el importe a pagar de 107 kWh es igual a 68,50. Y si observamos nuestro recibo, coincide exactamente con el importe a pagar. Esta operación que hemos realizado se conoce como valor numérico de una función. Esto quiere decir que si a nosotros nos dan una función definida en forma explícita y queremos hallar el valor numérico de la función, solamente tenemos que reemplazar el valor de la variable independiente en la función y hallar el valor de la variable dependiente, como se ha hecho en el presente ejercicio. Tenemos también, jóvenes, para representar una función, la forma visual, utilizando una gráfica. Por ejemplo, observemos la siguiente gráfica. Tenemos en el eje Y, para nosotros, el importe a pagar. Siempre en el eje Y vamos a representar a la variable dependiente. En este caso, como nosotros sabemos que el importe a pagar depende de la cantidad o del consumo de energía, vamos a poner I en el eje Y. Y en el eje X siempre vamos a colocar la variable independiente, para nuestro caso Q. Como veremos más adelante, acá vamos a nosotros a colocar los diferentes puntos que para nosotros son conocidos. Uniendo todos estos puntos vamos a obtener la gráfica de esta función. Observemos uno de estos puntos. A un nivel de consumo, cuando Q es 107, el importe a pagar es aproximadamente 68,50. Esta sería otra forma de representar a una función. Obsérvese que acá también, jóvenes, se cumple lo siguiente. Para cada valor de Q, existe un solo valor de I. Para cada elemento del conjunto de partida, existe un solo valor en el conjunto de llegada. Para cada elemento del dominio, existe un solo valor en el rango. Nosotros en la presente explicación hemos usado un ejemplo donde la variable dependiente es el importe a pagar y la variable independiente es el consumo de energía eléctrica. Así como este caso, podemos tener muchos otros casos. Por ejemplo, el área de un círculo. ¿En función de quién está? Del radio. Si el radio aumenta, el área del círculo va a ser mucho mayor. Podemos tener también otro ejemplo de funciones. El importe a pagar de un recibo de agua. ¿De qué va a depender? Va a depender de la cantidad de agua medido en metros cúbicos que se consuma. Otro caso, la cantidad demandada de un bien. ¿De qué depende? Del precio. Si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Si el precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar. Como tenemos varios casos relacionados, podemos generalizar. Tomemos este caso. El importe a pagar para nosotros, que es la variable dependiente, la podemos representar en forma general como una I. Cualquier variable dependiente
estará representada por Y. Y la variable independiente estará representada por X. Entonces tenemos que Y para nosotros será la variable dependiente y X será la variable independiente. Podemos definir, jóvenes, entonces una función de la siguiente manera: como una regla de correspondencia entre un primer conjunto llamado dominio y un segundo conjunto denominado rango, tal que a cada miembro o a cada término del dominio le corresponde exactamente un solo elemento del rango. En conclusión, entonces, podemos decir que el dominio va a estar dado por el conjunto de números reales que toma la variable X. Y el rango va a estar dado por el conjunto de números reales que toma la variable Y. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos podido observar que una función se puede representar de diferentes formas. En cualquiera de ellas es posible encontrar el dominio y el rango. Solamente necesitamos identificar la variable dependiente y la variable independiente. Los valores que tome la variable independiente corresponden al dominio y los valores que tome la variable dependiente corresponden al rango.